Muy bien, pues en el día de hoy vamos a compartir la palabra del Señor y el título de esta predicación es Jesús ha vencido al mundo. Jesús ha vencido al mundo y estará basada en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Solo un versículo tenemos hoy. Juan, capítulo 16, versículo 33. No sé cuántos recordaréis que la semana pasada tuvimos la visita de un representante de Puertas Abiertas, Marcos Gómez. Estuvo la semana pasada compartiendo con nosotros la palabra y también nos habló del ministerio que realiza Puertas Abiertas con la iglesia perseguida, dando soporte, ayuda y en todo lo que pueden. Y él nos permitió poder conocer las situaciones que están viviendo muchos de nuestros hermanos que son perseguidos a causa de su fe en muchos lugares del mundo. De hecho, se estima que 360 millones de cristianos son perseguidos cada año. Esto lo podéis encontrar en la página web de Puertas Abiertas y mucha más información que nos ayudaría a poder orar de una manera más específica y profunda por nuestros hermanos. Permíteme que lance una pregunta incómoda para toda la congregación en esta mañana. Si en España, hoy en día, se nos persiguiera a causa de nuestra fe, ¿estarías dispuesto a seguir al Señor? Piénsalo por un momento. Si en España, hoy en día, se nos persiguiera a causa de nuestra fe, ¿estarías dispuesto a seguir al Señor? Esto, como muchos sabéis, no sería algo nuevo, ya que España tiene un gran historial de persecución hacia el cristianismo, protestantismo o incluso otras religiones. De hecho, hasta hace no muchas décadas, solo había una religión autorizada, la del Estado. Y os doy dos citas históricas que nos pueden ayudar a recordar eso. La primera la podemos encontrar en el artículo 12 de la Constitución de Cádiz de 1812. Escucha con atención lo que voy a decir. Estoy citando este artículo 12 de la Constitución de Cádiz de 1812, que dice: la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, única, verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Pero nos puede sonar a muy lejos. Os doy otra. La que se encuentra en el artículo 6 del llamado Fuero de los Españoles de 1945. Dice lo siguiente: la profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial. El Estado asumirá la protección de la libertad religiosa, que será garantizada por una eficaz tutela jurídica que a la vez salvaguarda la moral y el orden público. Esto en España. Podría daros muchas más citas, pero yo creo que estas dos basta para entender la persecución que ha habido en España hasta hace no muchos años de la fe protestante e incluso de otras religiones. Así que vuelvo y te pregunto, si hoy en día, lo cual no sería algo novedoso, se nos persiguiera a causa de nuestra fe, ¿estarías dispuesto a seguir al Señor? En esta mañana me gustaría poder meditar brevemente en qué nos dice el Señor Jesús acerca de lo que deberíamos de hacer si llega la persecución a nuestras vidas. Hoy, porque muchos hermanos ya han llegado y os daré una sorpresa. Vamos a leer el versículo, Juan capítulo 16, versículo 33, dice el Señor Jesús, y está hablando a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bien, brevemente vamos a ver qué nos dice el Señor que debemos de hacer si llega la persecución a nuestras vidas. Lo primero que el Señor le hace ver a sus discípulos es que en el mundo van a tener aflicción.
Y yo quiero que tú entiendas esto, porque es muy importante. La persecución hacia aquellos que profesan una fe hacia Jesucristo no es una posibilidad remota que puede que nos alcance algún día. Es una realidad inevitable para todos los seguidores de Jesucristo. Lo repito, la persecución no es una posibilidad que nos va a llegar, es una realidad que vamos a tener que enfrentar tarde o temprano todos aquellos que nos identificamos con el Señor Jesucristo. La historia lo demuestra. El cristianismo siempre ha estado marcado por la hostilidad de las personas hacia ellos, desde su propio nacimiento. Pero además, ¿qué esperamos? Quiero decir, Jesús fue rechazado y perseguido, incluso por los de su propia nación. Sus seguidores no podían esperar otro trato, porque el mundo odia a Jesús y por lo tanto odiará a todo lo que se parezca a él. Esto es algo consecuente. De hecho, si vais al capítulo 16 que estamos leyendo, el versículo 1 y 2, Jesús le dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. ¿Conocéis el refrán de que el que avisa no es traidor? Pues Jesús ya de antemano está avisando a aquellos que quieren seguirle que va a haber unas consecuencias. No vas a ser abrazado por el mundo, sino que vas a ser rechazado. De hecho, en Hechos capítulo 1, versículo 8, pasaje famoso donde Jesús le dice a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y atención aquí, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, la palabra testigo en griego es mártir. Y la palabra mártir, para aquellos que no lo sepan, es alguien que da su vida por sus creencias. La palabra testigo significa mártir. Por lo tanto, Jesús les está diciendo a los mismos discípulos que en Juan 16 les dice: vais a morir por causa de mi nombre. ¿Dónde? En Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta en los confines de la tierra. De hecho, según la historia, muchos sabréis que todos los apóstoles, excepto Juan, murieron de muerte violenta a causa de su fe en el Señor Jesucristo. Pero toda la historia ha sido así. Los cristianos, los seguidores del Señor Jesucristo, han sido perseguidos y han sido discriminados por causa de su fe. Vuelvo a dar el dato que en 2022 360 millones de cristianos han sido perseguidos alrededor del mundo y sufren alto nivel de persecución y discriminación debido a su fe. Y sabiendo esto, vuelvo a decir la pregunta: si te persiguen hoy en día, ¿seguirías al Señor Jesucristo? Porque la persecución no es una opción, es una realidad para todos aquellos que siguen al Señor. Y recordamos pasajes como Mateo 16, 24, donde el Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, queda muy bonito, ¿verdad? Eso de tomar tu cruz, porque no entendemos el contexto histórico. Llevar una cruz era para aquellos que iban a morir. Es como hoy en día si el Señor dijera: aquel que quiere seguirme tiene que estar dispuesto a ir pues a la silla eléctrica o a la horca. Lleva tu propia soga. ¿Seguirías al Señor Jesucristo? Pero no todos sufrimos el mismo nivel de persecución porque hay diferentes intensidades, pero todos seremos discriminados o perseguidos por causa de nuestra fe. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en tu trabajo te exigieran mentir porque la empresa quiere ganar más beneficios y te exigen mentir a los clientes o te tienes que atener a ser despedido?
estás pasando por una crisis económica, el trabajo no está muy bien, que digamos, ¿no? ¿Qué haces? O por ejemplo, para muchos hoy en día, ¿te ves tentado a acostarte con quien quieras o llevar una sexualidad? ¿Te ves tentado a acostarte con quien quieras? Hoy en día vivimos en una sociedad donde la sexualidad se practica totalmente sin límites. Y para los cristianos nos vemos entre ceder y acostarnos, pues sin poner ningún tipo de límite, ya sea para aquellos que no están casados, acostarte, practicar, ser sexualmente activo aunque no estés casado, o por otro lado, para aquellos que estén casados. Cuando otra persona que no es tu cónyuge te está invitando a tener relaciones sexuales, ¿qué haces? ¿Cuántos hoy en día son tentados en diferentes áreas? Así que, ¿qué harás con ese tipo de tentaciones, con ese tipo de discriminación que puedes sufrir, con las cosas que el mundo hoy en día te pone? O cedes o sufres la consecuencia. Yo recuerdo que en mi trabajo, hace unos años, cuando era más joven, pues todos cuando acabamos el viernes, nos vamos a la discoteca en Ibiza, claro. Y yo era el único que decía no voy. Y bueno, desde que te digan pringado, monje, bueno, en fin, sabéis un poco por dónde va, ¿no? Todo esto, pero ¿estás dispuesto a sufrir ese tipo de comentarios, ese tipo de persecución por el Señor? Así que, primero, recuerda, si eres cristiano, si has puesto tu fe en el Señor, serás perseguido, discriminado o tentado a muchas cosas. Ahora, segundo, ¿qué dice el Señor Jesús que debes de hacer cuando eso suceda? Bueno, nos dice dos cosas. Primero, tienes que buscar en Él la paz y tienes que confiar. La primera, la paz. Y aquí me gustaría aclarar, la paz no es un momento de tu vida donde estés libre de problemas. Hoy en día, en un contexto de guerra, pues pensamos en la paz como no tener ningún tipo de problema ni conflicto con ninguna persona o con cualquier cosa, ¿verdad? Pero mirad, busqué en la RAE, en la Real Academia de la Lengua, y hay una sección que me pareció muy interesante. Dice que en el cristianismo la paz, perdonad que no diga la Z, ¿vale? Es que suena ridículo diciendo la paz. Yo soy latino y seseo, ¿vale? La paz. Entendedme, ¿vale? Bueno, la paz, dice la Real Academia de la Lengua, que en el cristianismo es un sentimiento de armonía interior que reciben de Dios los fieles. Vuelvo a decirlo. La Real Academia de la Lengua dice que en el cristianismo la paz es un sentimiento de armonía interior que reciben de Dios los fieles. Yo estoy de acuerdo con esta definición. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, nos dice el Señor Jesucristo. En Él podemos encontrar la paz, que en un contexto donde el mundo está totalmente en caos, puede parecer algo difícil, ¿verdad? Pero la paz no es algo externo. No debemos de confiar en que el mundo vaya todo bien, porque si no es el vecino, será en el trabajo. Si no encuentras problemas en el trabajo, los vas a encontrar en la sociedad. Si no en la sociedad, en la iglesia, que también hay problemas siempre, pero en cualquier lugar. Y si vives aislado, vas a encontrar problemas cuando te mires al espejo. Quiero decir, externo a ti van a haber múltiples problemas. Tú no lo puedes controlar. Pero a pesar de los problemas, el Señor nos dice, en mí tú puedes encontrar paz. Una paz duradera, una paz que no depende de lo externo, sino que depende de mí, dice el Señor. Esa es la paz que podemos encontrar en Él. Tenéis Juan 16:33 abierto, ¿verdad? Dice, estas cosas os he dicho, es decir, os estoy avisando de que vais a ser perseguidos para que, primero, no encontréis tropiezo
Juan 16:1. Y segundo, para que en mí tengáis paz. Pero también el Señor nos dice otra cosa que podemos encontrar en Él, o que debemos de hacer más bien, y es confiar. Dice Juan 16:33 que, pero confiad, y luego dirá otra cosa, ¿verdad? El motivo de esa confianza. Así que el Señor nos llama a, mira, tú vas a ser perseguido. Ahora, cuando seas perseguido, busca en mí la paz y confía. Y ahora, la confianza nos cuesta a todos, ¿verdad? Nos cuesta porque cuando vemos que las cosas no salen como nos gustaría, pues empezamos a tener miedo. Pero fijaos, la palabra que ahí aparece en Juan 16:33 como confiad, en otras traducciones, como la Nueva Traducción Viviente o Nueva Versión Internacional, se traduce por tened ánimo. Y aquí alguno dirá, vamos a ver, tú me estás diciendo, Jesús, de que yo voy a ser perseguido, de que lo voy a pasar mal, y ahora me dices que cuando lo pase mal, que cuando sea perseguido, en ti, tenga que buscar la paz, pero no solo encontrar la paz, sino que encima tengo que tener ánimo. Entonces, ¿qué tengo? Que cuando yo sufra estar alegre, genial, azótame otra vez. ¿Tengo que tener ánimo cuando me persiguen? Y el Señor dice, sí, pero no exactamente como tú lo piensas. Lo que el Señor se está refiriendo es que a pesar de tus circunstancias adversas externamente, tú puedes encontrar en el Señor ánimo para no decaer, para que tu fe no se vaya al traste, porque la puedes mantener en Él. Porque, fíjate, alguien puede pensar, ¿me puedes poner un ejemplo de alguien que haya sufrido y se haya gozado? Y te voy a decir sí. Este ejemplo es del apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 11, 24 al 27, él nos dice, pues, todo lo que él ha sufrido. Porque alguno puede decir aquí, no, es que tú no has pasado lo que yo he pasado. Pues mira lo que ha pasado el apóstol Pablo. Dice en 2 de Corintios 11, 24 al 27, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 veces. Luego, 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. En peligros de ladrones. En peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Acabas de escuchar el testimonio del apóstol Pablo? Todo lo que él sufrió. Y si te vas al siguiente capítulo, 2 de Corintios capítulo 12, capítulo 10, versículo 10, él dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo, un hombre que sufrió mucho más que probablemente la mayoría de los que estemos aquí, nos dice, cuando he sido perseguido, cuando he sufrido, me he gozado porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué significa esto? ¿Y a dónde voy con todo esto de la persecución, etcétera? Hermanos, la persecución tiene una misión. Y es que tú y yo dependamos más del Señor y no de nosotros mismos. Alguien dijo en una ocasión que la persecución nunca ha hecho daño a la iglesia, pero la prosperidad sí. ¿Sabéis por qué? Porque cuando nos persiguen dependemos del Señor totalmente. Pero cuando todo va bien, cuando somos prósperos, entonces dependemos de nosotros. ¿De qué bien lo hago? Entonces la persecución no es en vano, la persecución es como ese fuego que utiliza el Señor para pulirnos,
para hacernos más como Él, para depender de Él. La persecución tiene un propósito. Es dura. ¿A nadie le gusta ser perseguido? Sí. Pero aún a pesar de eso, Dios utiliza la persecución para nuestro bien. Así que recuerda, primera enseñanza, la persecución no va a ser una opción remota, sino una realidad. Segunda enseñanza, la persecución, cuando llegue a nuestras vidas, busquemos en el Señor la paz y el ánimo que necesitamos para seguir hacia adelante, porque la persecución nos hace más dependientes del Señor. ¿Vale? Y ahora, finalmente, ¿qué concluimos con esto en el tercer y último punto? ¿Cuál es la razón para confiar que nos da el Señor en Juan 16:33? Él dice, pero confiad porque yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesús. Y es ahí donde está la clave de todo esto. Porque la razón para que nosotros podamos estar confiados es una certeza, es una convicción de que Jesús ha vencido. En unos momentos vamos a recordar esa victoria, de hecho, a través de los símbolos de la Santa Cena, pero tenemos que recobrar y reivindicar que la cruz no es un símbolo de derrota, sino de victoria. ¿Tú has escuchado eso? La cruz no es un símbolo de derrota, sino de victoria. Porque Jesucristo con su muerte venció a la muerte. Él ha ganado vida eterna para todos aquellos que creen en su nombre. No estamos solos, no estamos desamparados. Sí, es cierto que aún tenemos que luchar batallas en esta vida, pero la guerra está ganada. Y eso nos hace confiar, ¿verdad? Eso nos hace cobrar ánimo cuando estemos siendo perseguidos, cuando nos despidan del trabajo, pues puedo confiar que el Señor me proveerá otro y mejor. Cuando alguien me ofrezca una sexualidad sin límites, puedo decir, no, yo en el Señor estoy satisfecho. O mi fidelidad a mi cónyuge vale mucho más para mí que una aventura de una noche. Vale mucho más la pena, da igual lo que tengas que renunciar en esta vida, porque en el Señor es mucho mejor. La ganas. De hecho, hoy en día nuestra sociedad llama malo a lo bueno y bueno a lo malo, ¿verdad? Pero antes, hace no muchos años, los buenos, vamos a decir, la honestidad era una virtud. La fidelidad era una virtud. Y ahora, ¿cuál es la virtud? A ver con cuántas personas te has acostado alrededor de tu vida. A ver cuántas mentiras intentas decir. Y debemos de decir que no. No dejes que ese mensaje cale en ti. Recobra ánimo. Recobra todo aquello que nos dice el Señor, de que en Él estamos mucho mejor de aquello que nos pueda dar el mundo en esta vida. Permitidme que para acabar pueda leeros Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Recordad, hemos hablado de persecución, que es una realidad que vamos a tener que enfrentar tarde o temprano. Hemos hablado de qué hacer cuando esta llegue. Debemos de buscar en el Señor la paz y confiar en Él. Y confiamos porque Él ha vencido. Ahora, ¿hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? Ese es el tema que está tratando Pablo en estos versículos. Y él dice en Romanos 8, 35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero mira el versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, nuevamente, la pregunta del principio. Si hoy en día se levantara una persecución contra nosotros, ¿qué haríamos? Yo os invito en esta mañana
a que hagamos lo que nos dice el Señor. Buscar la paz en Él y poder confiar porque Él ha vencido al mundo. Y no hay nada que nos separe de su amor. Pues esa es nuestra esperanza, en sus manos estamos, en Él confiamos y mientras vivamos, la gloria le vamos a dar.